Vaya usted a ver los videos en YouTube, donde están arriba de los camiones la gente que declara, unos que van por Borruel, otros que van por Cruz Pérez Cuellar, porque los notariamos, porque se subió el notario a preguntar, y porque les dicen, ¿y qué les ofrecieron? Una despensa. Y camiones, y camiones, y camiones. Pues esa magnitud de los hechos, Ana Paula, es lo que finalmente dice al PAN, en el fondo esto es un cochinero. Sí, y con eso se comprueba. Y con eso no solo se comprueba, nosotros además de eso, porque ahora en la materia electoral, usted lo sabe perfectamente, lo contencioso se ha vuelto de una especificidad extraordinaria. Bueno, no solamente se trata de filmar los camiones, pues hay que levantar actas notariales, hay que levantar documentales no es un asunto tan privadas. sencillo. En 48 horas logramos acreditar las graves irregularidades. En 48 horas entregamos un juicio de inconformidad de más de 190 fojas, 95 anexos y más de 150 pruebas testimoniales públicas, testimoniales privadas, muchos periódicos que dieron su propio testimonio. Sí. Y el conjunto de los periódicos, si no son pruebas plenas, son pruebas indiciatorias, Sí. que constituyen en una lógica de resolución, pues una convicción sobre la magnitud de los hechos. Hay una foto que es una foto impresionante en la primera plana del Diario de Juárez, en Ciudad Juárez, el lunes 20 de febrero. En primera plana. Es una foto del gimnasio del que le he hablado, del Kiki Romero. Parece una calle de Río de Janeiro en pleno festival. Haga de cuenta que es una multitud de gente que la ve usted hasta el final. Se pierde. Para las votaciones. Para la votación. Ni Y en las antes de constitucionales. Sí, sí. Ni en las constitucionales pasa ni en eso. las presidenciales lo vemos. Ni en las presidenciales lo vemos. La verdad es que ahorita el horno no está como para bollos, como se dice. Y de repente que los seccionales del PRI hayan salido eufóricos a votar por dos precandidatos del PAN me parece que era absolutamente insostenible. ¿Qué sigue entonces, candidato? ¿La ratificación del Tribunal Federal Electoral? Sí, estoy ahora en una batalla jurídica. Todavía no es definitiva mi candidatura. Estoy registrado ante el Instituto Federal Electoral, por supuesto que estoy. El partido, el Comité Ejecutivo Nacional, por una amplia mayoría, me designó candidato a la senaduría. Por cierto, yo nunca he estado de acuerdo con el tema de las designaciones. Yo incluso hace unos meses en el propio Comité Ejecutivo Nacional había dado un voto en contra de las designaciones, sobre todo por el nivel y el número de designaciones que se querían hacer, casi para todo, cuando yo creo que las designaciones son recursos extraordinarios, en casos absolutamente extraordinarios, como el que ahora nos ocupa. Perdóneme que se lo diga, pero efectivamente cuando a usted le quedan 2 días para registrarse y el estatuto marca que un nuevo proceso requiere por lo menos de 30 días antes de realizarse la jornada, pues evidentemente hay una imposibilidad material. Por eso defendí mi derecho en el Comité Ejecutivo Nacional y recibí el apoyo de un gran número de miembros del Comité Ejecutivo Nacional presentes en la sesión del martes 20 de marzo. Muchos de ellos con expresiones muy alentadoras y por supuesto muy resarcidoras de lo que pasó en Chihuahua. Hemos dado una gran lección. Un caso como este usted sabe que genera desgaste, pero estoy absolutamente seguro que el PAN manda el mensaje adecuado y correcto, sobre todo a los jóvenes, Ana Paula, a los jóvenes que han perdido la esperanza en que las causas verdaderas, las causas de fondo, triunfan, han perdido la fe en que hacer las cosas con tesón, con empeño, cuando uno se basa en principios, en conductas éticas, tienen utilidad. Y yo les digo que al final de la batalla sí rinden frutos y que el que se maneja correctamente puede terminar siendo favorecido. El que se maneja apegado a principios fundamentales puede ser reconocido. Ese es el mensaje que el PAN está mandando. Y más allá de mi caso, sí he hecho una reflexión en el partido que me parece que tendremos que hacerlo pues en cuanto pasen estas elecciones. Este hecho, como otros,
urgen al PAN a reflexionar con toda seriedad sobre el diseño institucional absolutamente agotado que permite este tipo de cosas, pero también una cultura de impunidad que se ha ido extendiendo y que ha ido prohijando una serie de prácticas absolutamente cuestionables a nuestros principios, contrarias a nuestros estatutos, y que han acontecido en Veracruz, y que han acontecido en el Distrito Federal, y que han acontecido en Tamaulipas, como en Chihuahua, y que no podemos permitirlas. En el caso de Chihuahua, logramos documentarlas de una manera extraordinaria. Bueno, porque pues de alguna manera también ya sabíamos un poco lo que venía, pero ahora casi usted tiene que prepararse como si estuviera compitiendo internamente con el mismo PRI. Ese hecho tiene que el PAN hacerse cargo de él, y no debemos regatearle el significado a esa decisión del CEN del PAN. Y eso es lo que yo voy a hacer valer ante los magistrados del tribunal, porque los dos competidores han ido a impugnar la decisión de nulidad de la elección en el TRIFE. Sí. ¿Quieren revertir la decisión? No cuestionan el fondo, cuestionan la forma, el método en que la resolución optó, cuestionan cómo se valoraron las pruebas, hablan más de las formalidades que del fondo. De hecho, ninguno de los dos me vuelve a mí a imputar o me imputa una conducta que tenga que ver con causal de nulidad. ¿Y por qué no lo hacen? Porque ellos son directamente señalados en la resolución de la comisión como responsables de compra y coacción del voto, de lo que se conoce como movilización de grandes grupos de gente para votar a favor de un precandidato a cambio de una dádiva. Y ese es el fondo de la resolución. Y yo espero que el Tribunal Federal Electoral confirme un acto de justicia del PAN. El PAN fue a un proceso y reconoció con todo valor lo que ahí había acontecido. No creo que el Tribunal Federal Electoral, sinceramente, pueda levantarle a dos personajes que exhibieron de esta manera al partido una pretensión, porque cometería una profunda injusticia. ¿Cómo va a enfrentar o cómo va a afrontar, candidato, estos enfrentamientos, estas divisiones, estas fracturas que están provocando sus excompetidores? Bueno, yo tengo una propuesta muy importante que hacer en Chihuahua y tengo un recorrido por el estado muy importante. Yo sí me puse en contacto con las bases del partido. Yo sí me puse en contacto con muchos grupos ciudadanos que son los que están pensando la política, exigiendo la política, disfrutando la política. Yo hice una precampaña muy importante, un recorrido de 60 días en Chihuahua muy intenso, y así lo voy a enfrentar, con trabajo, recurriendo a esos grupos, a esas personas. Es evidente que los dos grupos hoy, de ambos precandidatos, estén molestos, ellos mismos, por supuesto que sí. No ha sido menor el proceso y todo este desenlace. Lo que yo voy a hacer es recurrir a la gente. Esa es la verdadera batalla que sigue para mí, los electores. Más allá de estos grupos, yo tengo que salir a ver afuera del partido, a vincularme con los ciudadanos. Yo tengo una propuesta específica y no se le olviden a Paula, perdón que se lo diga, pero es muy importante porque se ha hecho una magnificación y se empiezan a decir cosas muy injustas y falsas. Que no se nos olvide que yo gané el primer lugar de ese proceso entre la militancia del Partido Acción Nacional. En los centros de votación que estaban instalados en los comités municipales del partido, donde solo podían votar los militantes del Partido Acción Nacional, yo obtuve el primer lugar porque gané la mayoría de los comités municipales del partido en todo el estado, incluidos los comités municipales de Ciudad Juárez y de la capital del estado que gobernó Borruel. La mayoría de los militantes del PAN dieron un criterio orientador a la decisión del CEN. Si lo que es absolutamente irregular son los centros de votación abierta donde se dio el acarreo, de un asidero tenemos que hacernos. Y entonces mi candidatura no surge de un dedazo de madero. El Comité Ejecutivo Nacional ha ponderado un hecho indiscutible en mi caso. Yo tengo el 42% de la votación de los militantes del PAN.
¿Y ante la ciudadanía se siente fortalecido también ante los habitantes de Chihuahua? Le digo algo, otro asidero es ese. En ninguna de las encuestas que se publicaron en Chihuahua, incluidos los sondeos de varios medios de comunicación impresos como digitales, en ninguno los datos eran distintos a los que le estoy comentando en el comité municipal. Siempre quedaba yo en primer lugar, Borruel en segundo y en un muy lejano tercer lugar, pero muy lejano tercer lugar, Cruz Pérez Cuéllar. Debo decirle que varios de los medios, incluso de los más críticos hacia mi trabajo político, publicaron sondeos en donde yo rebasaba 50% de las preferencias, incluso en una ciudad como la ciudad de Cuauhtémoc, una estación de radio, la XCPL, que conduce Aníbal Moreno, un periodista muy crítico del PAN, pero muy crítico. Yo tuve preferencias de opinión por participación de la gente de más del 60%. Y ese es otro asidero. Solo en una encuesta yo tenía el segundo lugar y Borruel el primero, en la encuesta que Borruel mandó a hacer. De manera que entonces el escenario estaba claro. El escenario estaba muy claro, y tan claro estaba que no podían a mí vencerme, no podían vencerme más que con acarreo, Ana Paula, más que con compra de votos. Es verdaderamente lastimoso ver esas imágenes cuando la gente dice que va a votar porque le ofrecieron una despensa. Y lo más lastimoso son los videos, también en YouTube, cuando los líderes priistas de varios seccionales van al partido al día siguiente a reclamarle a los dirigentes del Comité Municipal del PAN el pago de las despensas porque la gente les está reclamando la entrega de las despensas. Hubo testimonios contundentes. De ahí está la candidatura entonces. Y ahí está la explicación, ahí está el resultado y está la explicación de mi candidatura al Senado y por supuesto de esta decisión que voy a defender ante el TRIFE. Estoy consciente que la batalla no termina, estoy también consciente y preocupado que sobre esa instancia electoral se puedan desatar hoy muchas presiones indebidas o extraordinarias. No es un secreto que a mí me ha combatido el duopolio de la televisión comercial durante mucho tiempo, que me sigue combatiendo y que siguen tratando de influir para que yo no llegue al Senado de la República, como trataron de hacerlo en el Comité Ejecutivo Nacional durante este tiempo, con presiones groseras a varios de los actores en el Comité Ejecutivo Nacional. Porque este duopolio de la televisión, hoy muy poderoso en muchos ámbitos, y sobre todo en el ámbito político, ya no solo pone candidatos en varios partidos, también veta quién sí o quién no puede ser candidato a senador en otros partidos. Y yo celebro que una mayoría libre, que no permitió la presión indebida en el Comité Ejecutivo Nacional, haya resistido y me haya otorgado su confianza. Y además así las cosas están más claras, porque ya saben perfectamente que yo seguiré en mi empeño por democratizar a los medios de comunicación en nuestro país, abrir la competencia en la televisión, porque estos señores que quieren la competencia en el deporte, en la religión, en los partidos, en todos lados, donde únicamente no la quieren es con ellos mismos. Pueden ser capaces de escrutar a todos los demás, menos a ellos. De pronto ya son posturas convenientes de competencia, candidato. Claro que sí, claro que sí. Pues entonces ya con esto nos despedimos. Candidato, le agradezco muchísimo su presencia, le deseamos mucha suerte y esperamos seguirnos viendo aquí. Pues ojalá que sí, Ana Paula, y ojalá que el TRIFE confirme mi candidatura. Y si es así, pues sí espero que nos sigamos viendo y que me den la oportunidad de seguir expresando mis puntos de vista. Muchas gracias y por supuesto un placer estar aquí en Uno TV. Claro que sí, candidato. Muchas gracias a usted y bienvenido. Gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes, como siempre, amigos de Uno TV, y yo los veo en la próxima.